ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. 8 de la mañana con 12 minutos, hay hartos temas que conversar, ha estado muy sobre la mesa esta decisión del gobierno de introducir indicaciones y discusión inmediata al trámite de cambios a la reforma a la responsabilidad penal adolescente, ¿no? En particular lo que tiene que ver con juzgar a jóvenes que cometen delitos de 16 y 17 años como si tuvieran 18, o sea, como si fueran mayores de edad. Parte de lo que vamos a comentar esta mañana con Jaime Gajardo, exministro de Justicia y Derechos Humanos, que está en el estudio de ADN. Bienvenido, Jaime, buen día. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Jaime, el gobierno sostiene que la delincuencia juvenil cambió y que la ley quedó desactualizada. ¿Usted comparte ese diagnóstico? Efectivamente, la delincuencia juvenil ha ido cambiando los últimos años. Eso sí, creo que tenemos que mirarlo con más perspectiva, no solo de los últimos 3, 4 años, sino que ver esto en perspectiva de un par de décadas. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas de las propuestas que está planteando el gobierno y el actual oficialismo, es decir, los sectores de derecha que son partidarios del gobierno, son propuestas que nos llevan a un sistema muy parecido al sistema que teníamos antes de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Es decir, nuestro país ya tiene experiencia con tratar a los jóvenes que cometieron delitos como adultos, someterlos al mismo tipo de procesos y además también utilizar las cárceles de adultos para jóvenes. Claro. ¿Y cuál es el punto? Que nosotros precisamente hace 2 décadas modificamos y generamos un trato especializado para los jóvenes porque teníamos una criminalidad juvenil muy alta, pero además porque ese régimen no nos permitía una reinserción social para los jóvenes. La reinserción social en el año, hace 2 décadas atrás, era muy escasa. Prácticamente el 60% de los jóvenes que cometían un delito volvían a reincidir, ¿ya? Entonces, por lo mismo, nuestro país fue especializando el sistema, viendo las experiencias comparadas, revisando lo que se hacía en otros países que tenían reincidencias más bajas, porque yo creo que todos queremos que haya menos delitos y que si los jóvenes cometen delitos, no vuelvan a reincidir. Ya, no resultó lo que había. La pregunta clave es, ¿está resultando lo que hay? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Paula, y tenemos que mirar las cifras. Porque si el foco era la reinserción que no permitía el sistema anterior, uno podría decir, no está resultando lo que hay. Ya, ahí yo creo que es bueno ver las cifras. Okay. Actualmente, según el último estudio de reincidencia que se hizo en nuestro país oficial, hemos logrado disminuir 25 puntos en reincidencia de los jóvenes conforme a lo que había antes. Uh-huh. Entonces, si usted compara, de hecho les traje las cifras actualizadas. Si usted compara lo que había el 2009 teníamos un 52% de reincidencia, 52. Uh-huh. Es decir, de cada 2 jóvenes que cometían delitos y salían del sistema penitenciario, 1 volvía a reincidir. Hoy tenemos un 25%. Pero ¿basta la reincidencia como indicador para decir que esto está funcionando, pensando en la lógica de la pregunta con la que partía Benjamín? El cambio del delito, la violencia de los delitos y el involucramiento incluso de jóvenes cada vez más niños. Voy al número de jóvenes que cometieron delitos. Uh-huh. ¿Ya? También traje las cifras. Okay. El número de jóvenes que cometieron delitos el 2015, que es desde cuando tenemos medición, y eso es bien relevante, ¿ya? Son cifras oficiales del Ministerio Público. El 2015 se vieron involucrados 43.000 jóvenes. Esto es una gran cantidad de jóvenes, representa más o menos entre el 2 y 3% del total de delitos que se cometen. ¿Ya? Para que veamos también la dimensión de lo que esto significa en cuanto a la criminalidad. ¿Ya? Y este año, o mejor dicho, la última cifra que tenemos, actualizada al 2024, son 40.000 jóvenes. Es decir, hay menos jóvenes cometiendo delitos que los que había el 2015. Y tenemos mejores índices de reinserción. Entonces, si vamos a la evidencia... Estamos hablando en las 2 fechas de los mismos delitos, porque es distinto hablar de un robo a un local comercial que de un joven que participa en asesinato o que es parte de una banda de crimen organizado o de narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, hablar de delitos en general, sí. No sé si es tan preciso para dar cuenta como de la realidad. Entiendo la pregunta, Paula. Lo que yo diría son lo siguiente. Primero,
con el sistema antiguo teníamos más jóvenes cometiendo delitos, cualquiera fuera estos. Y tenían muy baja probabilidad de reincidencia. Hicimos modificaciones muy sustantivas, creamos un nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente. En ese caso. Tenía muy baja probabilidad de reinserción. Y alta probabilidad de reincidencia. Y alta probabilidad de reincidencia. Eso, estábamos en un mal escenario, muy mal escenario. Entonces hicimos una ley de responsabilidad penal adolescente, ley que acabamos de modificar, que está vigente en todo el país recién desde enero de este año, ¿ya? Con un nuevo servicio, con una política nacional de reinserción social juvenil, y vemos que estos cambios que se han hecho en 20 años están dando frutos. Lento, uno puede decir, ojalá tuviéramos un nivel de reinserción o de reincidencia muy bajo, ¿ya? Pero se están logrando los objetivos, ¿ya? La pregunta que tú haces, bueno, ¿los delitos que se cometen hoy día son más violentos que los que se cometían antes? Si uno los compara con los últimos 3 años, sí son más violentos. Si uno los compara con lo que había hace 10 años atrás, son más o menos de la misma entidad, ¿ya? Porque estas cifras que yo traje aquí las tenemos muy desagregadas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? La evidencia nos dice, la evidencia de nuestro país, que el sistema que hemos creado y que acabamos de reformar, después de una reforma profunda, al que se le han puesto muchos recursos además, que además establece una evaluación para este sistema cada 3 años, evaluación que se tiene que hacer en enero del próximo año por la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, es decir, una evaluación institucional de estas modificaciones. Queremos modificarlas sin decir cómo lo que se va a hacer va a impactar en los objetivos que tenemos, que son comunes, ¿ya? Y lo que nos dice además la evidencia internacional es que aumentar las penas, agravarlas y disminuir la edad de responsabilidad penal adolescente y sobre todo juzgarlos como adultos no tiene impacto en la criminalidad. Y eso es lo que nos dice la evidencia internacional, pero además es lo que nos dice la evidencia de nuestro país. Si en nuestro país teníamos todas esas reglas hace 2 décadas atrás y teníamos peores indicadores. Ahora, el Ejecutivo, porque ya comienzan a haber reacciones, afirma que la propuesta cumple con la Constitución. ¿Usted cree que hay fundamentos para recurrir al Tribunal Constitucional con los datos que conocemos actualmente? Mira, yo no he querido dar esa discusión, porque a mí lo que me interesa es que yo creo que tenemos todo un objetivo común. Si todos queremos que los jóvenes cometan, ojalá, tener la menor cantidad de jóvenes involucrados en delitos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr ese objetivo? Entonces hay propuestas que dicen aumentemos las penas y disminuyamos la edad de responsabilidad penal adolescente. Lo que te dice la evidencia internacional es que eso no da ningún resultado. Y lo que nos dice la evidencia chilena es que cuando teníamos eso tampoco nos daba resultado. ¿Qué es lo que piensa la gente? Yo me detuve y miré la encuesta CADEM que salió el fin de semana. La gente le preguntan, ¿cuál podría ser la medida más efectiva? Intervenir los barrios. Eso es lo que te dice la gente como primera respuesta de las dadas. Y eso es muy interesante porque la intuición que tiene la ciudadanía va precisamente en el sentido de lo que hay que hacer. Lo que tenemos que hacer es fortalecer los programas de reinserción y los programas de prevención. Cuando lo hemos hecho, que es lo que hemos venido haciendo. El rol de los colegios. El rol de los colegios, etcétera. Las oportunidades, los programas de prevención de drogas y alcohol, las posibilidades laborales, están muy atentos con el ausentismo escolar, están muy atentos con los jóvenes y niños que los llevan a los consultorios por posibles lesiones. Tengo la sensación de que nadie podría estar en desacuerdo con eso, Jaime Gajardo, y que el diagnóstico es compartido y el diagnóstico es antiguo también. El punto es que la sensación también que está es que estamos enfrentados a una realidad hoy. Y ese es un trabajo para un plazo mediano y para un plazo largo. ¿Qué hacemos hoy día con los jóvenes que están cometiendo delitos? Y de ahí que la apuesta del gobierno sea jugársela por este proyecto que está en el Senado, que ya decíamos de los jóvenes de 16 y 17 años, que cuando cumplan 18 pasen a una cárcel normal, este otro proyecto para perseguir a quienes utilizan a los menores de edad para cometer delitos. Nada de esto puede servir en el escenario concreto, en el escenario inmediato, en relación a los jóvenes que hoy día están cometiendo delitos como la encerrona que terminó con la vida de un niño de 12 años en San Bernardo. Yo entiendo, y en lo que difiero es que esas medidas ya las tenemos. Ya, ok. El 2022 ya se incorporó al Código Penal un agravante para aquellas personas que utilizan a menores de 18 años para la comisión de delitos. Eso ya existe. Perfecto. Entonces,
proponerlo, la verdad es que no tiene mucho sentido. Segundo, ya agravamos las penas para los menores en razón de la ley de reincidencia que está vigente desde el 2024 y que se está aplicando en la reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente desde este año. Acá lo que propone es sacar del catálogo de 17 delitos ese gravamen de la pena, digamos. Ya en reincidencia eso ya lo hicimos. Okay. Y estamos recién viendo cómo va a evolucionar. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? El resto de las medidas nos llevan a un sistema que teníamos hace 20 años. Perfecto. Y hace 20 años nuestros resultados eran peores. Entonces, podrán ser efectistas estas medidas, pero no nos van a resolver el problema ni siquiera mañana, no van a ser ni siquiera inmediatas. Porque lo que va a ocurrir es que vamos a tener más jóvenes con menos oportunidades de reinserción. Y es precisamente, ¿y por qué todos los países lo que hacen es separar el sistema de adulto del juvenil? Porque en el juvenil usted tiene posibilidades reales de reinserción. Y eso nos muestran la evidencia. Entonces, eso de separar los sistemas. Entonces seamos responsables, serios, veamos esto no solo en el corto plazo, sino que también en el mediano y el largo plazo y tomemos medidas que vayan a ir hacia los objetivos que queremos. Estamos conversando con el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Benjamín preguntaba por la eventual constitucionalidad. Aquí, y usted plantea lo de los sistemas separados, aquí eventualmente o virtualmente podría haber una fusión de sistemas que fuera inconstitucional, y en esa misma lógica, ¿qué pasa con los convenios internacionales suscritos por Chile en torno a los derechos de niños y adolescentes? Sí, yo le decía a Benjamín que yo no quería entrar en esa, por cierto me puedo pronunciar, lo que quería dar cuenta es si los objetivos que tenemos, si con estas medidas vamos a lograr esos objetivos. Ahora bien, pareciera ser que además las medidas que se van a tomar son contrarias a la Convención de Derechos del Niño y podrían ser, hay que ver el proyecto en concreto, porque todavía lo tenemos muy en general. Y el gobierno suele plantear estas ideas que son muy, por decirlo, pirotécnicas, y después en el detalle se quedan cortos. Pero hay que ver el detalle, pero eventualmente podría ser, si es que se termina llegando a una fusión de sistemas, claramente contrario a la Convención de Derechos del Niño, y por otra parte, contrario a la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez, que está vigente desde marzo del año 2022. Por lo tanto, probablemente inconstitucional. Y habría que revisar si eventualmente también hay alguna contradicción con la Constitución. Mi punto, insisto, es que incluso más allá de esa conversación, viendo los objetivos que tienen las ideas que se plantean, me parece que no se logran los objetivos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que dar una discusión con cifras, con antecedentes, con evidencia. Díganme, ¿dónde aumentando la edad de responsabilidad, disminuyendo la edad de responsabilidad penal adolescente o fusionando los sistemas, tenemos mejores indicadores que los que hemos ido logrando como país? En ninguna parte. Bueno, ese debate legislativo se tendrá que dar prontamente en el Congreso Nacional. Otro de los temas, Jaime, que haya dado que hablar en la agenda tiene relación con los indultos. Esta promesa también del presidente José Antonio Kast de indultar a uniformados en el contexto del estallido social. El gobierno ya anunció que va a revisar estos indultos. ¿Cree que el sistema actual necesita cambios, considerando que esto también fue un flanco en su minuto para el gobierno del expresidente Gabriel Boric? Bueno, la facultad de indultos siempre su ejercicio ha sido un ejercicio polémico. Si usted revisa los indultos que se han otorgado en los últimos 40 años, casi desde el retorno de la democracia, usted va a ver una gran cantidad de indultos los primeros años y cómo esto ha ido disminuyendo precisamente por... una presión también que existe cuando se otorgan. Claro, por el hecho de que son contraintuitivos. Porque si una persona ha tenido una sentencia por un tribunal, además por una justicia que lo juzgó de manera independiente, imparcial, objetiva, es muy complejo decir que efectivamente esa persona puede tener algún tipo de perdón o conmutación de su pena, ¿ya? Entonces, yo diría en general la facultad de indulto, creo que los presidentes de la República tienen que usarla de manera muy racional, de manera muy cuidadosa y entendiendo que esto genera una dificultad muy grande de entendimiento por parte de la sociedad y muchas veces te genera distancia entre la sociedad y desconfianza con el sistema
político ahora, en general. Políticamente lo que hay sobre la mesa en las derechas, uno podría decir, es una especie de presión que viene desde el lado particularmente del Partido Nacional Libertario. Hay una presentación de un proyecto que plantea incluso un indulto general para funcionarios de las Fuerzas Armadas, militares, de las policías, del estallido o incluso más atrás de la propia dictadura. Pero esa presión responde a una promesa que en su momento hizo el presidente José Antonio Kast, con bordes distintos, por supuesto, pero lo que le están intentando cobrar es el cumplimiento de esa promesa. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar el mandatario? Hasta acá el gobierno ha planteado una cierta distancia con esa presentación de la iniciativa y que insiste en que esto se va a evaluar caso a caso. No, a mí me parece muy bien que el gobierno se distancie de esta iniciativa. Es una muy mala señal para nuestro país, pero sobre todo para la protección de los derechos humanos. La protección de los derechos humanos es el centro del funcionamiento democrático. El objetivo de las democracias es proteger los derechos humanos de las personas que conviven en su interior. Ese es el principal motivo por el cual construimos un gobierno democrático. Entonces, cuando hay una violación a los derechos humanos, ya sea en el contexto de democracia, como pudo ocurrir durante la violencia que se dio por parte de agentes del Estado en el marco del estallido social, o en periodos dictatoriales, y nosotros a las personas, a los agentes del Estado, que son los que tienen el monopolio del ejercicio de la fuerza, los que deben cuidar el orden público, pero además resguardar los derechos de las personas, cometen un delito, y eso está determinado por los tribunales de justicia, la señal que usted da como jefe de Estado, indultar a esas personas, es una señal que contradice los principios básicos de la protección de los derechos humanos. Entonces creo que me parece muy bien que el gobierno se distancie de estas propuestas de indulto general que están planteando algunos de la extrema derecha. Pero hay un compromiso de indultar. Bueno, eso es algo que tendrá que evaluar, por cierto, el presidente, y lo importante es que una cosa son las campañas electorales y otra cosa es gobernar. Jaime Gajardo, exministro de Justicia, académico además de la Universidad Diego Portales, hay una controversia gigante que ha escalado en lo verbal incluso entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el ministro de Justicia, Rabat, a propósito de la ampliación de la cárcel de Santiago. Al alcalde le ha dado la razón varios organismos, la Contraloría y otros que han demorado el avance de ese proyecto. ¿Qué decir cuando es un proyecto que viene del gobierno anterior, un Ministerio de Justicia que usted encabezaba, cuando, ya decía yo, hay algunos organismos que le han dado la razón a Mario Desbordes? La lógica incluso de que no se aclara si es una ampliación o es un nuevo proyecto, lo de la cárcel de Santiago. Sí, lo primero es que nuestro sistema penitenciario necesita, es fundamental, una ampliación de sus plazas a nivel nacional. Por eso el presidente Boric generó un plan maestro de infraestructura penitenciaria que nosotros impulsamos y al cual se le está dando continuidad por parte de este gobierno. Y eso es muy importante porque da cuenta de que este tipo de políticas son políticas de Estado, no son políticas de un gobierno, son políticas de largo aliento, ¿ya? En ese sentido, claramente, y yo comparto lo que ha dicho el ministro Rabat, la cárcel en Santiago es una ampliación lo que se está haciendo. Y es un proyecto necesario para el país. Uno entiende al alcalde Desbordes, porque el alcalde Desbordes tiene que velar por el interés de sus vecinos, de las personas que habitan en la comuna de Santiago. De hecho, yo también soy vecino de la comuna de Santiago. Para decirlo de para paso. instalarlo. Y claro, uno entiende que él tiene que velar por los intereses de los vecinos, sobre todo de los que viven alrededor de los establecimientos penales que están en el sector de Pedro Montt. Sin embargo, la labor del ministro es algo que trasciende la comuna de Santiago y que tiene que ver con que exista un sistema penitenciario que tenga la capacidad de generar seguridad penitenciaria, y ahí tanto el Ministerio de Seguridad, del cual hoy depende Gendarmería, como el Ministerio de Justicia, que ha continuado con los proyectos de construcción de cárceles, tienen que preocuparse de aquello. Y en ese sentido, estos proyectos son proyectos de Estado y que tienen que desarrollarse más allá, lamentablemente, de las opiniones que tengan los alcaldes.
Por otra parte, hay que conversar con el alcalde, hay que sentarse con él, hay que ver las medidas de mitigación, hay que trabajar con los vecinos. Hoy día los proyectos de infraestructura penitenciaria dan muchas posibilidades para que el impacto que tengan estos establecimientos se mitiguen lo más posible. Y creo que ese es un trabajo que todavía está pendiente. Bueno, lo mismo está pasando en Rancagua, ahora que se abre la idea de que pueda también ser allá ese lugar donde se amplíe el plan B. Todos quieren cárceles, pero nadie en su comuna. Jaime, me gustaría conocer su opinión respecto a lo que emitió ayer la Contraloría sobre la ex ministra Trinidad Steiner, que actuó ilegalmente al solicitar datos de la Policía de Investigaciones. ¿Cuál es su opinión respecto a este caso en particular, pero también al rol que tiene que cumplir uno como ministro? Usted que ostentó ese cargo, ¿saben cuáles son las limitaciones tienen los marcos frente a este tipo de casos en particular? Sí, es muy grave el reproche que ha hecho la Contraloría, muy grave. El hecho de que la Contraloría General de la República le diga a un ministerio que está actuando fuera de la órbita de sus competencias, que por ende está infringiendo el artículo 6 y 7 de la Constitución, que además está actuando fuera de la órbita de sus competencias porque actuó más allá de lo que la ley del ministerio le permite, ¿ya? Y deja abierta, el dictamen de la Contraloría deja abierto el cuestionamiento de que esto podría ser por algún tipo de interés no general, sino que particular. Y dice, bueno, aquí se debió haber abstenido la ministra de haber ejercido esta acción. En esa lógica es aventurado que el jefe de gabinete, el hoy día biministro Claudio Alvarado, hable de todos los ministros cometemos errores. No, es que esto no es un error. Esto es actuar fuera de la órbita de sus competencias. Esto es muy grave porque lo que uno espera de los ministros, y sobre todo del ministro de Seguridad, es que no exceda sus competencias, es que actúen en el marco de la ley y de la Constitución. Y lo que le dice la Contraloría acá no es que ella cometió un error, llegó tarde un día a una reunión, no es un error administrativo. Esto es una falta muy seria, muy grave. Y es una falta que habrá que averiguar, porque no es el rol de la Contraloría, ¿no? Que se comete por desconocimiento. Estamos hablando de una abogada, de una exfiscal, de un ministerio que trabaja con un ejército, decían algunos, de asesores legales. Todos los motivos, o mejor dicho, todos los posibles motivos que haya tenido la ministra para actuar como actuó son muy malos escenarios. Si es desconocimiento, es más que preocupante. Y si hubo otras motivaciones, ya estamos en escenarios mucho más complejos. Entonces, creo que aquí el gobierno tiene que condenar estos hechos y decir, y porque además decir como esto es un error, como que cualquier otro ministro puede cometer este error. Lo que no queremos que el canciller, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa actúen más allá de la órbita de sus competencias, que implique un reproche a la Contraloría, porque eso puede ser gravísimo para la seguridad nacional, para las relaciones internacionales, para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia. Entonces, el vicepresidente y, por su parte, el ministro de Seguridad actual deberían ser muy claros en decir esto es una falta grave y, por lo mismo, entre otras cosas, la ministra dejó su cargo. Jaime Gajardo, exministro de Justicia del presidente Gabriel Boric, académico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por estar hoy día junto a nosotros en ADN Hoy. Gracias, Jaime. Gracias a usted. Gracias por venir. Buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.